con nosotros al sacerdote, el padre Rafael Ruiz, que él es legionario de Cristo también. Estudió filosofía y teología en la Universidad Gregoriana de Roma. Fue rector del Centro Vocacional en Santander, España, y director de grupos juveniles en Madrid. Rector del Instituto Cumbres en Chetumal, Quintana Roo. Actualmente es párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Cancún y coordinador general para la preparación al tercer milenio. El padre Rafael Ruiz va a compartir con nosotros enseñanza de el gran desconocido que es el Espíritu Santo. ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Cuáles son sus efectos? ¿Cuáles son sus frutos? El Espíritu Santo, su misión, su vivificación dentro de la Iglesia, es el tema tan interesante que estará a cargo de nuestro amigo el padre Rafael Ruiz, al cual recibimos con un muy cariñoso aplauso. Muchas gracias, padre. Bien, muchísimas gracias por su recepción. Desde luego, acaba de salir el grupo Ruiseñor, ahora llega el señor Ruiz. No sé si se note mucho la diferencia. Esperamos que no vayan a tirarme con tomates o algo así. Bien, también quisiera aprovechar para felicitar a todas estas personas que han estado organizando estos eventos. Y digo estos eventos porque se nota esa fuerza del Espíritu Santo en la Iglesia. Y vemos cómo cuando el Vaticano II habla de la función de los laicos o de los seglares en la Iglesia y le hace hincapié en la parte activa que llevan, es muy consolador ver la respuesta de los seglares. Y vamos viendo cómo estas actividades, y vemos esta en particular, que se van realizando con la dirección, la colaboración, todo de los seglares, y nada más a nosotros los sacerdotes nos toca en cierto sentido la asesoría. Así que los felicito y realmente pues pido de todos ustedes pues una oración de agradecimiento a todas estas personas que colaboran. Bien, a mí me ha tocado el tema del Espíritu Santo y desde luego pues tendríamos que decir que es un tema muy importante en nuestra religión. Sobre todo, pues ya sabemos todos que la base de la religión católica es el misterio de la Santísima Trinidad. Hablar del Espíritu Santo, pues no es desmembrar la Santísima Trinidad. Tenemos que pensar que Dios es un solo Dios y que distinguimos tres distintas personas. Pero no quiere decir que porque nosotros las distingamos estemos haciendo una ruptura entre las tres divinas personas. Hablamos de cada una de estas personas como una forma de hacer ese misterio de Dios más inteligible a nuestra mente. Tenemos el gran regalo de la forma de irnos dirigiendo del Papa Juan Pablo II. Al preparar este tema, veía yo que ya nos había dado una encíclica que se tituló Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, acerca de pues esa capacidad que tiene el hombre de buscar la verdad. Y efectivamente, el hombre está siempre en búsqueda. Y si encuentra algo, no se estaciona, va buscando cada vez más. Ahora en estos días, acaba de sacar el Papa otra encíclica con motivo de sus 20 años de pontificado. Esta encíclica se llama Fides et Ratio, fe y razón. Y vuelve el Papa a enfocar este tema, de que el hombre, por su misma naturaleza ontológica, por su misma capacidad intelectual, tiene necesidad de buscar la verdad. Entonces, cuando se encuentra con el tema Dios, no va a ser un fruto, diríamos, de una imposición, va a ser una deducción. Y lo vemos en la historia de las religiones, cómo los pueblos más primitivos han llegado a la idea de un ser sobrenatural, que en unos casos protege, en otros casos amenaza, y hay que tenerlo apaciguado. Entonces, nosotros tenemos la dicha de pues tener una
iglesia con una teología ya bien hecha, unos conocimientos que Dios nuestro Señor revela a la iglesia y que nosotros los aceptamos por fe, pero nos dice el Papa, tenemos que esforzarnos por ir comprendiendo lo más posible toda esa fe que nos da la iglesia. Entonces, cuando hablamos de las tres distintas personas, es una forma de poder entrar lo más posible dentro de este misterio. Bien, ahora, esta idea de las tres divinas personas ha tomado una importancia muy grande debido a la preparación para el gran jubileo del año 2000. Ya se habló antes de la encíclica, de la carta apostólica del Papa, Tercio Milenio Adveniente, o sea, a la llegada del tercer milenio, y el Papa ha ido pues haciendo una programación muy bonita de la preparación que todos nosotros como católicos debemos ir llevando para prepararnos al tercer milenio. Quisiera insistir en ese enfoque tan positivo que el Papa le da a la preparación hacia el tercer milenio. Huye de una postura de cobardía, una postura medio apocalíptica, de gente que nada más está esperando cosas macabras, cosas tristes, y me refiero de manera especial todas estas tendencias milenaristas que nos dicen llega el fin del mundo con el fin del siglo, y está equivocado. Y el Papa nos dice no, si nuestro Señor nos da la vida, tenemos que vivirla, y cada día es una oportunidad más que tenemos de avanzar hacia ese Dios que es el misterio tan grande que tenemos que ir desarrollando. Y nos ponen una iglesia, y esa iglesia tiene que ser cada vez más positiva. Entonces en esa visión programática que el Papa nos da, nos dice, vamos a considerar, entre otras cosas, cada año una de las tres divinas personas de la Santísima Trinidad. El año pasado nos sugirió considerar sobre la figura de Jesucristo, este año sobre la figura del Espíritu Santo. No me detengo a otras partes de ese plan programático del Papa, puesto que entonces ya nos saldríamos mucho del tema. Este año adquiere el Espíritu Santo una importancia especial, porque es el año del Espíritu Santo. Bien, nos dice el Papa en el número 45 de la carta apostólica Tercio Milenio Adveniente, me permito leerlo al pie de la letra, puesto que no tiene nada de desperdicio, nos dice, se incluye por tanto entre los objetivos primarios de la preparación del jubileo el reconocimiento de la presencia y de la acción del Espíritu, que actúa en la Iglesia tanto sacramentalmente, sobre todo por la confirmación, como a través de los diversos carismas, tareas y ministerios que Él ha suscitado para su bien. Es el mismo Espíritu el que, según su riqueza y las necesidades de los misterios, distribuye sus diversos dones para el bien de la Iglesia. Entre estos dones destaca la gracia de los apóstoles, a cuya autoridad el Espíritu mismo somete incluso a los carismáticos. El mismo Espíritu personalmente, con su fuerza y con la íntima conexión de sus miembros, da unidad, cuerpo, y así produce y estimula el amor entre los creyentes. El Espíritu es también, para nuestra época, atención a esto, el agente principal de la nueva evangelización. Quisieras que pusiéramos atención a esta frase, llegaremos después. El Espíritu es también, para nuestra época, el agente principal de la nueva evangelización. Será, por tanto, importante descubrir al Espíritu como aquel que construye el reino de Dios en el curso de la historia y prepara su plena manifestación en Jesucristo, animando a los hombres en su corazón y haciendo germinar dentro la vivencia humana de las semillas de la salvación definitiva que dará al final de los tiempos.
palabras textuales del Papa, repito, Tercio Milenio Adveniente, número 45. Bien, ahora, después de esto, ¿cuál es la consigna que la Iglesia nos ofrece para el año 1998? Y nos dice: reconocer, celebrar y vivir la presencia y la acción del Espíritu Santo en toda la iglesia, en las iglesias particulares. Entendemos por iglesias particulares o bien la nación o bien las diócesis, las parroquias también, en las comunidades y en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Esta es la consigna del año 1998. Ahora, tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿y quién es el Espíritu Santo? Es triste ver que muchas personas, cuando hablamos del Espíritu Santo, los niños, ¿quién es el Espíritu Santo? Una paloma. Y el Evangelio no nos dice que sea una paloma, que su aparición fue como de una paloma. ¿Por qué? Ya lo veremos enseguida, ¿por qué? Pero tendríamos que decir, ¿quién es el Espíritu Santo? Lo definimos. Y vamos a definirlo, pues, como el gran desconocido. Efectivamente, es triste decir que el Espíritu Santo en nuestra fe es el gran desconocido. Y pensemos, si nosotros hacemos un estudio objetivo de nuestros propios conocimientos acerca de la Santísima Trinidad, nos vamos a encontrar que sabemos mucho de Cristo. No en vano, según San Pablo en la carta a los Romanos, nos dice: Cristo es la imagen de Dios invisible, de Dios invisible. O sea, que Dios quiere acercarse al hombre poniéndose en forma humana en Cristo nuestro Señor. Entonces es lógico que para nosotros nos resulta muy fácil mimetizarnos con Cristo, con la figura de Cristo, porque es Dios hecho hombre para nosotros. De Cristo sabemos bastante, del Padre menos. Y generalmente nos vamos a un Dios Padre providente, muy bien, pero después ya ahí nos detenemos y nos imaginamos el misterio de la Santísima Trinidad y al pobre Dios Padre lo ponemos como un viejito. ¿Y del Espíritu Santo? Del Espíritu Santo realmente es el que menos sabemos. Y así un escritor, un gran teólogo que se llama Urs von Balthasar, lo describe como el gran desconocido más allá del Verbo. Y es una definición muy interesante. ¿Por qué? Porque conocemos a Cristo y las otras dos personas de la Santísima Trinidad se esconden detrás de Cristo. El gran desconocido más allá del Verbo. Pensemos también que por razones de discusiones teológicas, la Iglesia, la teología occidental, olvidó al Espíritu Santo. Para los que no sepan de este problema, al inicio de la Iglesia, que se iban, pues, por así decir, sacando a la luz lo que después nosotros tomamos como dogmas, pues es lógico que aquella gente tenía que ir estudiando el porqué de cada cosa. Se encontraban con un Cristo que viene al mundo y se preguntan, bueno, ¿qué es? ¿Es Dios? ¿Es hombre? ¿Mitad de Dios, mitad de hombre? ¿Cómo le hacemos? Y la Iglesia, a base de estudios y todo, va y nos dice, es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? La Virgen, ¿es madre de nada más de la parte humana o madre de nada más de los dos? ¿O cómo va a ser? Y la Iglesia, después en el Concilio de Éfeso, nos viene y nos dice que la Virgen es la Theotokos, o sea, la Madre de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es un ente en sí, no es un agregado, sino un ente. María es la madre de ese ente que llamamos Cristo, y si Cristo es Dios, María es la madre de Dios. Pero cuando llega la discusión al Espíritu Santo,
los padres griegos discuten con los padres occidentales, latinos, acerca de una palabreja nada más, una tal frase que era filioque. Nosotros en el símbolo atanasiano, o sea, en el credo que rezamos en la misa, decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Pero en la expresión, ellos se fijaban en filigranas, cositas así. Y entonces se hizo la primera división en la iglesia. Los griegos tiraron por un lado, los latinos por otro. Y entonces, a raíz de esas discusiones, la iglesia prefirió callar. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí, el Espíritu Santo es Dios. ¿Cómo sea? ¿Quién sabe? Mejor vamos a evitar discusiones. Pero fue realmente un gran pecado de omisión, que la iglesia ahora trata de subsanar, y la iglesia trata de profundizar. Y es interesantísimo, queridos hermanos, cómo el Espíritu Santo está actuando en la iglesia, porque qué cantidad de estudios serios, profundos, muy bonitos, están sacando los escritores católicos acerca del Espíritu Santo. Ahora sí podemos decir que tenemos mucho que leer acerca de esa tercera persona de la Santísima Trinidad. Pues bien, pensemos también otro detalle. Muchas veces nos ponemos a hablar del Espíritu Santo, inmediatamente nos vamos hacia la Santísima Trinidad. Huimos de esa conversación, puesto que no la dominamos. Entonces, yo diría, en primer lugar tenemos que decir que pretender conocer al Espíritu Santo es una utopía. Es imposible conocer al Espíritu Santo, lo mismo que conocer a Dios. ¿Por qué? Porque es espíritu puro. Y entonces no podemos, ni siquiera tenemos nosotros unas ideas. Por ejemplo, cuando estamos estudiando filosofía y se nos habla del tercer grado de abstracción, nos resulta dificilísimo entrar en ese tema. Entonces es lógico que no podemos tener la pretensión de conocer al Espíritu Santo como es. Entonces, notamos dos cosas. En primer lugar, que nosotros, por esa limitación, nos vamos a expresar de Dios con términos análogos, o sea, como comparaciones, analógicamente. ¿Por qué digo esto? Pues lo sacamos de nuestra vida diaria, y por eso vemos que a las tres divinas personas les pusimos Padre, le pusimos Hijo, le pusimos Espíritu Santo. No es que Dios diga, aquí está mi letrero, Padre, o Hijo, o Espíritu Santo, no. La mente humana llega a ponerle a esa primera persona de la Santísima Trinidad el nombre de Padre. ¿Por qué? Porque siente que Dios es providente, Dios es amor. ¿Quién es providente y amoroso? Nuestro Padre. Desde luego, pues en la concepción de entonces, desgraciadamente la mujer contaba poco, y entonces por eso pues se le da nombre de Padre. Y así al Hijo también, por ser la relación Padre e Hijo. Entonces decía, en estos términos análogos, pensemos como Juan, el apóstol San Juan, nos dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está a la derecha del Padre es el que nos lo ha revelado. En otra parte se nos presenta el mismo Cristo, ya lo dijimos antes, como la imagen de Dios hecha hombre. Después también pensemos que el Papa Juan Pablo II, en la carta Tercio Milenio Adveniente, nos dice que Cristo se hace hombre para que el hombre comprenda la dignidad que tiene, porque no es que Cristo se haga a la imagen del hombre, atención a esto, no es que Cristo haya agarrado nuestra figura para hacerse hombre, porque Cristo es la imagen de Dios hecho hombre. ¿Y qué dijo Dios cuando iba a crear a nuestros primeros padres? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
Entonces, Cristo se nos presenta como el prototipo del hombre. A ese prototipo que tenemos que tratar de imitar lo más posible. Son términos, repito, análogos. Y luego después también pensemos al Espíritu Santo, ¿cómo le llamamos? Amor. No encontramos otra expresión mejor que llamarle amor. Pero también tendremos que decir que el conocimiento que nosotros tenemos, ya más en particular del Espíritu Santo, no es un conocimiento directo, sino fenomenológico. Perdonen la expresión. ¿Qué significa esto? Que no lo vamos a conocer porque lo vemos, lo vamos a conocer por sus obras, por lo que nosotros vamos descubriendo que va haciendo el Espíritu Santo. Y entonces vemos que nos dice Cristo, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y lo tenemos en el credo. Que el Espíritu Santo es el enviado de Cristo, y lo vemos esto en la última cena. Por otra parte, Cristo también nos dice, el Espíritu Santo les revelará todas aquellas cosas que ustedes ahora no pueden comprender, por acción. No habla por sí mismo, sino de lo que ha recibido de Cristo. Cristo dice, Él no les hablará por sí mismo, sino hablará de aquellas cosas que yo le voy dando. También hablamos del Espíritu Santo y le damos los títulos de Consolador y Vivificador en Romanos 8:11. La Iglesia le llama al Espíritu Santo Señor y Dador de vida, y le llama también el Santificador. En ese sentido, pensemos que nuestro Señor le da tanta importancia al Espíritu Santo en la vida de cualquiera de nosotros, que llega a decir, primero dice San Pablo, que ni siquiera podemos pronunciar el nombre de Cristo sin la ayuda del Espíritu Santo. Pero Cristo todavía pasa más. Y atención, nos dice, cualquier pecado puede ser perdonado, menos los pecados cometidos contra el Espíritu Santo, contra ese don de santificación del Espíritu Santo. ¿Cuál es la razón? Porque Dios respeta tu libertad y la mía. Pasamos a otro aspecto. Podríamos preguntarnos, bueno, conocemos al Espíritu Santo, como decíamos antes, fenomenológicamente, pero ¿cómo actúa el Espíritu Santo? Y desde luego, pues la mejor forma de actuar que vimos del Espíritu Santo, la más clara, es el día de Pentecostés. Y como me imagino que hay algunos que no lo tienen muy claro, vamos a refrescarlos, vamos a leerlo. Es el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 1 hasta el 13. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo sitio. De pronto vino del cielo un ruido como el de una gran ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, las que separándose se fueron posando sobre cada uno de ellos y quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar idiomas distintos, de los cuales el Espíritu Santo concedía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones de la tierra. Al producirse aquel ruido, la gente se juntó y quedaron desconcertados porque cada uno oía hablar a los apóstoles en su propia lengua. Asombrados y admirados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Entonces, ¿cómo cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestro propio idioma? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia y del Ponto. Hay hombres provenientes de Asia, de Frigia, Panfilia y Egipto, romanos, judíos y hombres no judíos que aceptaron sus creencias, cretenses, y árabes, pero todos los oímos hablar en nuestro idioma las maravillas de Dios. Como ven, es el primer momento en que actúa de una manera tan clara el Espíritu Santo. ¿Y cómo actuó
en la iglesia primitiva? Vamos a ir dando datos rápidamente para no agotar el tiempo, que nos queda ya poco. ¿Cómo actúa? Pues vemos que inmediatamente después del momento de Pentecostés, sale San Pedro y predica por primera vez ante cerca de 3,000 personas, o mejor dicho, quién sabe cuántas personas, pero logra aproximadamente 3,000 conversiones. Pedro se pone a explicar el misterio de Cristo a los mismos príncipes de los sacerdotes, aquel cobarde que había negado a Cristo. Con la fuerza del Espíritu Santo siente esa capacidad hasta de enfrentarse a la mera cabeza del judaísmo. Lo tenemos en Hechos de los Apóstoles 4, 8, 12. Después también vemos el caso de Esteban. Nos dicen los Hechos de los Apóstoles que Esteban, lleno del Espíritu Santo, hablaba a los judíos acerca de Cristo. El Espíritu Santo en Antioquía elige a Pablo y a Bernabé para que salgan a predicar. El Espíritu Santo enriquece el alma de los recién bautizados con los distintos dones. Y así podríamos ir hablando de muchos hechos de la presencia del Espíritu Santo. Pero tendríamos que preguntarnos, ¿y ahora en la iglesia cómo actúa? Y viene una objeción muy espontánea. Oye, pero pues si vemos tanto prodigio en los tiempos del inicio de la iglesia y ahora no lo vemos, ¿qué quiere decir? Que no funciona. Y la respuesta es obvia. Dios nuestro Señor trata a la iglesia como un padre o una madre de familia trata a su hijo. Si ahora viene tu mamá y te quiere, pues qué sé yo, pues lavar las orejas como lo hacía cuando eras chiquito, pues dices, mamá, por favor, ¿no? De chiquito, un padre de familia le da a su hijo todo tipo de protección, todo tipo de apoyo. Ya cuando crece, pues se dice, responsabilízate. Eso es lo que ha pasado con la iglesia. Al inicio la iglesia necesitaba de apoyo de Dios, porque era necesario que la gente viera que Dios estaba ahí. Ahora, yo quisiera decir, no tienes los suficientes elementos para poder llegar a Dios. Si no llegas a Dios, es porque no quieres. Ellos no tenían un evangelio escrito, no tenían las cartas de los apóstoles escritas, no tenían la teología tan clara como la tenemos nosotros, no tenían esa iglesia fuerte, pujante como la tenemos nosotros. Entonces, ya la iglesia tiene que responsabilizarse. Cada uno de nosotros tenemos que responsabilizarnos como iglesia adulta, como iglesia madura. Y lo que Dios nuestro Señor está esperando de esta iglesia no es darle el empujón, apoyarla. Y lo vemos que la está apoyando, pero está exigiendo frutos de ti y de mí. Esto lo vamos a ver enseguida. Pues bien, ¿cómo actúa pues? Pues yo diría, perdón, primeramente, y lo sacamos de la carta del Papa, actúa en la iglesia creando santidad. Efectivamente, es una frase que el Papa pone en la Tertio Millennium Adveniente. ¿Qué le puede ofrecer la iglesia a Cristo en su 2000 cumpleaños? ¿Qué le puede ofrecer? Y entre las cosas preciosas que le puede ofrecer, dice, frutos de santidad. ¿Qué cantidad de gente ha pasado por la iglesia? Santos, doctores, gente entregada, gente que ha dado un brillo especial a la iglesia. Y no son 2, 3 o 5, es una auténtica legión de santos, frutos de santidad. Y si lo vemos tan solo en en el milenio que estamos ya para concluir, nos quedamos maravillados. Es la obra del Espíritu Santo. Bien, también, ¿cómo actúa el Espíritu Santo? Actúa en los sacramentos. Cuando tú recibes un sacramento, recibes dos gracias. La gracia actual, la que significa el sacramento, y la gracia habitual.
es esa promesa de Dios nuestro Señor, de estar contigo continuamente, apoyándote, para que la gracia del sacramento perdure en ti. Cuando tú te vas a confesar, no es nada más borrón y cuenta nueva, es que la Iglesia, por la acción del Espíritu Santo, te da los medios para que puedas perseverar, para que no caigas apenas levantarte del confesionario. Es interesantísimo esto. El Espíritu Santo también actúa en la Iglesia por sus dones, sus carismas, sus ministerios. Y yo quisiera nada más citar cuáles reconocemos como algunos dones del Espíritu Santo. Se llaman los dones, por tradición, sabiduría, conocimiento, fe, sanaciones, profecía, discreción de espíritu, lenguas, interpretación de lenguas, y además de estos, los dones que tenemos bien sabidos, los 7 dones: entendimiento, consejo, inteligencia, prudencia, etcétera, etcétera. Los carismas son cualidades que algunas personas poseen, que Dios nuestro Señor se los da para el bien de la Iglesia. Los ministerios, interesante esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no solo está dando, da porque está exigiendo una respuesta. Y entonces nos lleva esto a un cambio de nuestra reflexión. Y por falta de tiempo lo vamos a hacer muy rápido. Con frecuencia, el católico está así, nada más. ¿Sabe qué significa esto? Un católico vivo, si estuviera muerto, estaría así. ¿Por qué? Siempre pide y pide y pide y pide. Y llega un momento en el que Dios nuestro Señor dice: bueno, yo te doy, pero ¿tú qué me das? Entonces tendríamos que pensar, bueno, piensa un poco, primero, ¿qué ha hecho por ti el Espíritu Santo? Esa historia de tu propia vida, que si no has cometido errores, es porque el Espíritu Santo te ha dado la fortaleza. Pasamos, porque tenemos que omitir algo, llegamos a un tema a propósito de ¿qué te pide el Espíritu Santo? Y leímos en el número 45 de la Tercio Milenio Adveniente que el Papa saca una expresión. El Papa, como gran evangelizador del año 2000, el gran evangelizador, saca una expresión y dice: la nueva evangelización. Y no sabemos nosotros hasta dónde el Papa pensó la proyección que iba a tener esa expresión. Y dice: nueva evangelización, que se manifieste, que sea nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en su expresión. Esto es lo que el Espíritu Santo quiere de ti. Esto es lo que el Espíritu Santo quiere de mí. No solo que estemos para recibir, sino que nosotros nos hagamos portadores de esta nueva evangelización, nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en su expresión. Yo quisiera empezar con nueva en su expresión. ¿Y por qué digo? El Espíritu Santo no se contenta con un cristiano del montón, un cristiano de circunstancias, que es cristiano porque le colgaron el título de cristiano cuando lo bautizaron y lo sellaron y no se le puede quitar aunque se vaya con los hermanos separados, sino un cristiano consciente, un cristiano responsable de la vida de la Iglesia, activo, que toma el mensaje de Cristo, que toma la inquietud de Cristo y, obedeciéndole a Él y al Espíritu Santo, se lanza como los apóstoles. El Espíritu Santo no quiere gente amorfa, quiere gente viva. Y nos dice, pues Cristo, que Él es la piedra angular. Y San Pablo dice que Dios construye su iglesia con piedras vivas. Eso es lo que cada uno de nosotros tiene que ser. Y lo tenemos en el caso del Papa Juan Pablo II, que se lanza a estas aventuras grandísimas de llevar la iglesia en unos tiempos muy bochornosos, y la lleva bien porque el Espíritu Santo le apoya. Un cristiano con un nuevo ardor,
Eso es lo que busca el Espíritu Santo. Un nuevo ardor. ¿Por qué? ¿Qué nos dice Cristo? El reino de los cielos sufre violencia y nada más los aguerridos llegan a él. Ya está bien de creernos que agarrándonos de las manos de nuestro Señor y decir que se mueran los feos porque yo ya estoy agarrado de la mano de Dios, me salvo. ¿Sabes qué le hace Dios a esos? Quita que estorbas, no me dejas trabajar. Entonces, o te unes al plan santificador y salvador de nuestro Señor, o te quedas fuera de juego. Entonces, buscamos un cristiano que vibra con el mensaje de Cristo, un cristiano que sabe valorar la iglesia, que conoce la iglesia y la toma como suya, que acepta los ideales y los retos de Cristo, que se los convierte en sus propios ideales y que no es capaz de perder miserablemente el tiempo que Dios le dio, perdiéndolo tal vez sentándose a ver la televisión o perdiendo el tiempo de cualquier manera insulsa. Un cristiano que cuando lleva la mano al arado, y lo dice Cristo, no vuelve la vista atrás, que no se rinde ante la primera dificultad y que no da la espalda a Cristo. Nos dice nuestro Señor, el que lleva la mano al arado y vuelve la vista atrás, ese no es digno del reino de los cielos. Nunca llegará a la resurrección. Y finalmente, un cristiano con una nueva metodología. Efectivamente, queridos hermanos, tenemos que hacer que nos caiga el 20 de que nos están pidiendo, el Espíritu Santo y la iglesia nos pide otra mentalidad en la metodología. ¿Por qué? Pues buscamos un cristiano que no se contenta con la fe de oídas, que no se contenta con estar sentado en la iglesia, sino es un cristiano que busca superarse, entender mejor la palabra de Dios, que dedica su tiempo para estudiar y comprender lo más posible el tesoro inagotable de la doctrina de Cristo, que sabe aprovechar la cercanía del Espíritu Santo, pidiéndole que enriquezca su alma con los dones que Él trae. Un cristiano que no se queda en la iglesia creyendo que pues ya, que Él logró la salvación, que tal vez se está midiendo con los otros. Eso es una cosa asquerosa realmente, que esos cristianos que creen tener la gracia de Dios y se miden con los otros, a los que consideran menos justos. No en vano nuestro Señor dio la parábola del fariseo y el publicano. Un cristiano que sale de su casa arrostrando el frío, arrostrando el calor, el sol, la tempestad, y va a ser apostolado, a llevar el mensaje de nuestro Señor. No cabe en el cristiano, no lo sé, porque la ignorancia es culpable. No cabe en el cristiano decir no lo puedo, porque con Dios todo lo podemos, con el Espíritu Santo todo lo podemos. Y San Pablo nos dice, todo lo puedo en aquel que me conforta. Un cristiano que se esfuerza por traer hacia la iglesia y hacia Cristo a las almas más alejadas. En resumen, ¿qué espera de ti el Espíritu Santo? Primero, que te responsabilices en la participación en la vida de la iglesia y que hagas de tu vida un continuo Pentecostés. Efectivamente, así como llegó el Espíritu Santo sobre los apóstoles de una manera intempestiva, el Espíritu Santo ahora trata de entrar a tu alma de una manera suave, delicada, pero va a realizar los mismos frutos. Y acuérdate, y con eso termino, Cristo nos conmina. Cualquier pecado puede ser perdonado, menos los cometidos contra el Espíritu Santo. Así pues, es muy diferente estar con ese miedo a decirle, Señor, haz de mi vida un continuo Pentecostés. Gracias.